Hola amigos y amigas, hoy voy a hablarles del narcotráfico en la política. A raíz de estas denuncias tan importantes que está haciendo el señor Gonzalo Guillén y el señor Daniel Mendoza, con unos audios legales recaudados por la misma fiscalía, en los que el señor Ñeñe Hernández, narcotraficante, socio de Marquitos Figueroa, otro narcotraficante que está preso, habla con gente de la campaña de Duque, supuestamente dicen ellos enviados por Álvaro Uribe, para influir en el resultado de las elecciones de 2018 comprando votos para el señor Duque. Entonces, pues esto no es nuevo, esto empezó en los años 70, el primer acto, digamos, relacionado de la política con el narcotráfico es el que hace el señor expresidente Alfonso López Miquelsen por allá en los años 70. Él fue presidente entre el 74 y el 78 y abrió en el Banco de la República una ventanilla exclusiva que le llamaron ventanilla siniestra para que los narcotraficantes o cualquier colombiano pudiera llegar ahí y cambiar los dólares que quisiera, no importaba el monto, para legalizarlos, no le preguntaban la procedencia. En ese momento por eso le llamaban la ventanilla siniestra y ahí eso hizo crecer al narcotráfico. Después vino el gobierno de Turbay del 78 al 82. Ahí se divide el Partido Liberal, porque con todos estos actos de corrupción del Partido Liberal, un liberal que se llamaba Luis Carlos Galán se abre el partido, monta tolda aparte, le llama al nuevo liberalismo, y a la elección del 82 se presentan Luis Carlos Galán como una disidencia del Partido Liberal, el señor Alfonso López se vuelve a presentar por el Partido Liberal y el señor Belisario Betancur del Partido Conservador. Se presenta durante esa campaña una famosa cita que también está registrada en Google, si la quieren buscar, de Alfonso López con la cúpula del cartel de Medellín en el Hotel Intercontinental de Medellín. Después el expresidente alegó que esos señores no eran conocidos, no sabían que eran narcotraficantes y que él creía que eran unos negociantes o unos comerciantes que le estaban ofreciendo ayudarle para su campaña. Pero eso no es tan cierto porque Luis Carlos Galán ya había expulsado del Partido Nuevo Liberalismo a Pablo Escobar. Pablo Escobar perteneció al Nuevo Liberalismo. Lo llevó Alberto Santofimio, un señor célebre de Antioquia que se llamaba Jairo Ortega. Lo llevaron al partido y cuando Luis Carlos Galán se entera que hay un señor haciendo campaña, regalando motores fuera de borda y casas y dinero, pues él sabe que eso viene del narcotráfico y en plena plaza de Berrío expulsa a Pablo Escobar. Y eso le costó la vida, porque Pablo Escobar nunca le perdonó ese acto, esa humillación, y lo persiguió hasta que lo mató. Pero en el año 82, al ganar Belisario Betancur, gracias a la disidencia de Luis Carlos Galán, pues me imagino que negociaron un ministerio y este señor Luis Carlos Galán lo que pidió fue el Ministerio de Justicia y puso ahí a otro hombre íntegro que se llamaba Rodrigo Lara Bonilla. Y Rodrigo Lara Bonilla los empieza a perseguir, denuncia los dineros calientes en el fútbol, en la política, y finalmente les da un golpe mortal para esa época, interviniendo, allanando uno de los laboratorios de cocaína más grandes que se ha encontrado en la historia, que se llamaba Tranquilandia, y eso quedaba por los llanos del Yarí. Y en ese laboratorio, en ese complejo cocainómano, en ese complejo de producción de cocaína, encontraron un helicóptero que era nada más ni nada menos que el papá de Álvaro Uribe Vélez. Está aprobado, después salieron como siempre a decir cómo apareció allá, nosotros lo habíamos alquilado, lo habíamos vendido, etcétera, siempre hay una disculpa. Ahí apareció ese helicóptero y es muy consecuente con la historia que se cuenta también a menudo de que cuando ese señor Álvaro Uribe en el año 80 y 81 era director de la Aeronáutica Civil, les entregó licencias para sus pistas y sus aviones. Eso lo dijo el señor Popeye en diferentes videos que hemos mostrado diciendo, esta pista de la finca Nápoles la licenció el señor Álvaro Uribe Vélez. Hay videos por todo lado diciendo eso. Eso hizo crecer el narcotráfico, crecieron al punto que ya se sintieron más poderosos que los políticos. Y eso fue una falla porque los narcotraficantes todo pensaron menos que los políticos eran más peligrosos que ellos y ahí está la muestra. Los políticos acabaron primero con los narcos y después se unieron con ellos a que los narcos acabaran con los políticos. Entonces, a raíz de este golpe, la mafia asesina
a Rodrigo Lara Bonilla. Y ahí tenemos nosotros un antirécord impresionante porque a Rodrigo Lara Bonilla lo sucede Enrique Parejo González, y a Enrique Parejo González lo sucede Enrique Lou Murtra, y resulta que tenemos ese antirécord en el mundo en que los 3 ministros de justicia consecutivos a todos les dan bala. Matan a Rodrigo Lara Bonilla, a Enrique Parejo González, que fue el primero que firmó extradición de colombianos a los Estados Unidos, lo persiguen hasta Budapest, donde es embajador, y en medio de la nieve un sicario le dispara, él sobrevive, pero a Enrique Parejo lo sucede Enrique Lou Murtra, y a Enrique Lou Murtra sí lo asesinan aquí saliendo de la Universidad de La Salle. El narcotráfico ya se había tomado el Estado. En el 89 pues asesinan a Luis Carlos Galán. Y esto, el 18 de agosto de 1989, esto produce un gran estallido social muy importante. Los estudiantes salen a las calles. En ese momento estaba la campaña presidencial y los candidatos eran... estaba de candidato Luis Carlos Galán, y al ser asesinado, pues el hijo Juan Manuel Galán le entrega las banderas de su padre a el señor César Gaviria, que ni siquiera había pertenecido nunca al nuevo liberalismo, incluso había sido ministro de Virgilio Barco. Asume la presidencia, gana con muy pocos votos, 2.800.000 votos gana César Gaviria, asume la presidencia y se presenta a la convocatoria, porque durante esa elección se presentó la séptima papeleta. ¿Qué quería decir la séptima papeleta? Pues que había 6 elecciones de diputados, concejales, alcaldes, gobernadores, alcaldes no había todavía, etcétera. Había 6 elecciones y los estudiantes se impusieron para que la Corte les aprobara finalmente la inclusión de la séptima papeleta, que era la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí se presenta otro grave hecho de narcotráfico. El señor Enrique Parejo, que en ese momento era embajador en Suiza, renuncia a la embajada y se viene a Colombia a mostrar una prueba que le llegaron de la filtración del narcotráfico a la Asamblea Constituyente. Y era un cassette de diligencia de policía judicial en el que le muestran que un abogado de la mafia está sobornando a un constituyente, y en ese narcocassette aparece la imagen del abogado diciéndole al constituyente: es que necesitamos su voto, le estaba dando como 5 millones de pesos para que vote en contra de la extradición de colombianos. Necesitamos que la no extradición sea elevada a norma constitucional dentro de la Constitución. Y el abogado le dice: pero mi voto no le sirve de nada porque somos 72 constituyentes, va a necesitar mínimo 36 votos. Y el abogado le dice: usted no se preocupe que los otros 35 ya están arreglados. ¿Cierto o no? Cuando se presenta la discusión de la extradición es elevada, la no extradición es elevada a norma constitucional, como lo pidió el abogado. Y al otro día, hoy se aprueba la no extradición de colombianos dentro de la Constitución, y al otro día se presenta Pablo Escobar y se entrega a la justicia. O sea que hay algo de cierto en eso. En fin, después vino el proceso 8000, después de Gaviria subió Ernesto Samper, y ahí se presenta también una filtración inmensa de dineros del cartel de Cali a esa campaña. El mismo tesorero Santiago Medina y el mismo jefe de debate Fernando Botero dicen en televisión, así mirando las cámaras: el presidente sabía, él nos autorizó a recoger esta plata de la mafia. Sin embargo, no pasó nada, tampoco se cayó el señor Samper, porque es que en Colombia estos poderes ellos se sientan, estos presidentes corruptos se sientan en un trípode. Aquí están sentados, y ese trípode son las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, la gran prensa y los dueños del poder económico, es decir, los cacaos. Y si alguno de esos no le quita el apoyo a esa silla, ese trípode se mantiene ahí intacto. Y eso pasó con Samper, no le quitaron el trípode, como no le están quitando hoy a Duque ni las Fuerzas Armadas, ni los cacaos, que han beneficiados con todas las reformas tributarias, y menos los grupos económicos, las Fuerzas Armadas, y menos la prensa. Entonces eso se va a quedar ahí igual. Las fabulosas denuncias de nuestro amigo Leóptero se van a quedar ahí. Pero bueno, sigamos con el recuento. No se cae Samper, y Samper sí deja creadas las Convivir, porque siempre se ha dicho que las creó fue Álvaro Uribe. No, las Convivir las creó Ernesto Samper. Lo que pasa es que Álvaro Uribe, en el 95, en pleno gobierno de Samper,
las toma, ve una oportunidad gigante ahí para apoderarse del control antisubversivo y potencia estas convivir. Lo que hace es armarlas, darles recursos y prácticamente ponerlas a trabajar con el ejército para que hagan todos estos patrullajes que supuestamente eran para detener la subversión. Pero si ustedes miran, casi no hay registrados, y creo que muy pocos o casi ninguno, enfrentamiento entre los paramilitares que nacieron supuestamente para detener a las guerrillas y los guerrilleros. Esos enfrentamientos nunca se daban. Lo que nos muestra que ese paramilitarismo era simplemente un cartel de drogas. Había sí, como Carlos Castaño, por ejemplo, unos antisubversivos pura sangre. Yo lo registré eso en una serie que hice, Los Tres Caínes, que eran pura sangre, que odiaban a los guerrilleros, querían acabarlos, y eso digamos que era válido dentro de ese marco de ese conflicto. Pero otros, como los otros dos hermanos, Fidel y Vicente, sí no eran paramilitares pura sangre, sino simplemente narcotraficantes. La muestra es que cuando se da la negociación de Ralito, Vicente lleva a los mellizos, lleva una cantidad de narcotraficantes, Cucubano y todos estos, y los hace camuflar como paramilitares, incluso les vende ejércitos para que digan yo tengo 1000 hombres, tengo tal, y por eso todos esos narcotraficantes entran a la negociación de Ralito y solo les dan 8 años de pena. En fin, después se presenta la elección, el gobierno de Pastrana, donde se da todo este delirio de las masacres, fue el gobierno de los desplazamientos, de las masacres, el empoderamiento total de las AUC, que sirve de plataforma a la campaña de Álvaro Uribe en 2002. Ahí está aprobado. El domingo pasado Joir Ackerman, en una muy buena columna, muestra pruebas de cómo en los pueblos donde había influencia del paramilitarismo ganó holgadamente el señor Álvaro Uribe. Lo han dicho los paramilitares, Mancuso, Don Berna, que aportaron dinero y votos a esa campaña. Entonces sale elegido el señor Álvaro Uribe y pasa algo curioso en esos años. Se calma el narcotráfico, pero es porque irrumpe una figura que termina siendo el más grande narcotraficante de la historia, que se llama el Chapo Guzmán. ¿Y dónde crece el Chapo Guzmán y por qué crece el Chapo Guzmán? Pues crece en Colombia. Él vive en México y pues hace todo el tránsito de la droga de México a Estados Unidos, pero quien se la lleva a México son los colombianos y son un cartel que se llama el cartel de los Villa, de los Cifuentes Villa. Y ahí aparecen dos personajes que Álvaro Uribe ha negado, pero bueno, las evidencias son ya muy grandes, que son Dolly Cifuentes, integrantes del clan Cifuentes Villa, que estuvo casada 15 años con el hermano de Álvaro Uribe, Alberto Uribe, que murió por allá, bueno, en el año 2000, algo así. Y ellos tuvieron una hija que se llamó Dolly Cifuentes, que también junto con su madre fue capturada, extraditada a los Estados Unidos, condenadas por narcotráfico, aunque el señor Álvaro Uribe diga que no los... Así como está diciendo hoy con el Ñeñe Hernández, yo no se toma fotos con todo el mundo, está diciendo yo ni conocí a esa señora, ni conocí a esa sobrina, mentira, estuvieron casados 15 años, eso también lo demostró en una comunicación el mismo Gonzalo Guillén, una comunicación de 2014. Hace todo un recuento buenísimo de cómo este cartel no fue tocado durante esos 8 años y fue cuando creció mucho el Chapo Guzmán. Bueno, después viene, después de todos estos estigmatizaciones de los políticos con los narcotraficantes, ellos se alejan un poco de eso porque ya viene otra fuerza más poderosa que es la corrupción en las obras públicas y aparece Odebrecht que les da la misma plata, pero entonces ya no es tan boleta, como dirían los chicos de hoy, andar con narcotraficantes, y entonces se meten con todos estos corruptos, los Nules, los Odebrecht, etcétera, todos estos carteles gigantes que les bolean millones de dólares a cambio de contratos. Pero ahora aparece, en el desespero de la campaña de 2018, pues ustedes vieron un Gustavo Petro desbordante, llenando plazas públicas con un discurso delirante, un discurso novedoso, puso sobre el tapete el tema del cambio climático, cómo detenerlo, la educación gratuita, comprarle las tierras improductivas a los terratenientes para entregárselas a los campesinos, un discurso impresionante.
Y eso hizo que Colombia se volcara hacia Gustavo Petro. Pero ellos tenían que detenerlo y ya se desesperaron y tuvieron que echar mano de la corrupción electoral y del narcotráfico. Eso está probado hoy con las llamadas y con con estos audios que reposan en la fiscalía y que el señor Néstor Humberto Martínez tapó y ocultó para que no se conocieran, obviamente, porque este es un país donde el presidente elige a su fiscal, donde los congresistas eligen a quien los disciplina, que es el procurador, donde los congresistas eligen a quien los vigila los negocios públicos, que es el contralor. Esto es una sinvergüenzada de país. Esto es una sinvergüenzada de país. En fin, la comisión de acusaciones a donde pertenecen todos los congresistas de un partido tienen que juzgar a los presidentes de ese partido. Lo que pasa hoy, por ejemplo, hoy Gonzalo Guillén y Daniel Mendoza fueron a la comisión de acusaciones a presentar la denuncia contra el señor Iván Duque por haber comprado la presidencia, por haber comprado votos. Pero ya no es solamente con las pruebas del señor Ñeñe Hernández y los audios recaudados lícitamente por la fiscalía, sino también con todo lo que dijo Aida Merlano, que coincide, a la final coincide. Aida Merlano dijo que a Duque le compraron la presidencia, que los Char y los Gerlain le habían metido billete para comprar votos por toda la costa atlántico, y eso está muy a la par con lo que están apareciendo en estos audios. Luego, ese matrimonio del narcotráfico con la política no es nuevo, eso es viejo, viejísimo, y hoy se corrobora. Y por eso, en este video le quiero decir al señor Iván Duque, usted es indigno, usted debería renunciar, porque se está comprobando que primero se robaron las elecciones, le robaron las elecciones a Petro. Y segundo, que entraron a su campaña, que su presidencia está manchada de la sangre de las personas que asesinaron a estos narcotraficantes, Ñeñe Hernández y Marquito Figueroa. Y segundo, inventaron una cantidad de falacias en la campaña y pagaron gente, y pagaron prensa, y pagaron encuestadoras para que inflaran a Iván Duque. Hicieron fiestas con este país y nosotros calladitos, comiéndonos todos los sapos. Nos dieron el resultado de 10.300.000 contra 8 millones y nosotros, bueno, sí, está bien. Eso pasó porque no teníamos los testigos electorales. Y mientras no tengamos testigos electorales, en 2022 vuelven y se roban las elecciones. Son pícaros, son pillos, son bandidos. Por eso le llamamos a esto la bandidocracia. Y esa bandidocracia se acaba el día que tengamos 200.000 testigos electorales para que no nos roben las elecciones. Pero en fin, lo que quería decirles era esto. Mostrarle que esto del narcotráfico no es nuevo. Lo último que ha salido pues es esto del Ñeñe Hernández, pero hace 2 semanas, hacker de la fiscalía mostró pruebas terribles. O sea, un señor diciendo, me van a matar por eso que voy a decir, pero trabajé en la empresa Airline Cargo, creo que se llama, y le llevé $1 millón al señor Álvaro Uribe, vi cómo ampliaron uno de los hangares, casi lo sacan hasta la pista para meter ahí la cocaína y pasarla directamente a los aviones, y resulta que todo empieza a unirse, porque después aparece un embajador de Colombia en Uruguay, y en su finca aparece un gran laboratorio de cocaína muy cerca de Bogotá. Entonces, eso apareció después de la denuncia de hacker fiscalía, y si ustedes conectan un laboratorio gigante que producía 2 toneladas de cocaína al mes al lado de Bogotá, no es para llevar esa droga por San Andrés, ni por Tumaco, ni sacarla en lanchas, ni en submarinos, es para sacarla por el aeropuerto El Dorado. Pues, entonces, ¿por qué montan un laboratorio en Bogotá? Para sacarla por El Dorado. Entonces, ahí cobra fuerza toda la denuncia de hacker fiscalía. Pero tampoco pasó nada, ni la gran prensa dijo nada. Pero esas pruebas siguen ahí y las están llevando a Estados Unidos. Todas estas pruebas se están llevando a Estados Unidos. Estados Unidos sigue pensando que prefiere narcotraficantes en el poder que comunistas. Y en la medida en que nosotros le demostremos a Estados Unidos que no somos comunistas, que no vamos a convertir a Colombia con Venezuela, que no vamos a romper relaciones con ellos, que vamos a tener muy buenas relaciones con ellos, pues en ese momento es cuando ellos van a perder el miedo y van a sacar todo este expediente, porque si hay alguien que sabe todo lo que hacemos nosotros, es Estados Unidos. Tienen el aparato de inteligencia más grande del mundo. Ellos saben quién es Álvaro Uribe. Ellos saben quién es quién. Así que no nos preocupemos por eso, en cualquier momento estalla esto. Y en fin,
Me despido diciéndoles que estoy muy contento que la luz, que la verdad vaya conociendo la luz, que vaya buscando su cauce, que vaya dándose a conocer. Esto es un antes y un después, lo que ha pasado con estas denuncias de Gonzalo Guillén y de Daniel. Y yo creo que vamos a seguir, va a envalentonar a muchos otros, a muchos medios alternativos para seguir sacando. Nosotros vamos a hacer un debate en el Congreso en el mes de agosto, septiembre, sobre el narcotráfico, un debate serio donde vamos a mostrar cómo el cartel de los insumos se está apoderando de Colombia, cómo para producir esas 1.000 toneladas de cocaína, porque aumentó la producción. En este gobierno también aumentó la producción de cocaína. Cómo para producir esas miles de kilos de cocaína que exporta Colombia se necesitan casi, según las Naciones Unidas en una exposición que vimos, 8.000 carrotanques de insumos, clorhidrato de cocaína, acetona, éter, gasolina, etc. ¿Y cómo pasan estos 8.000 carrotanques por todo Colombia sin que los detecten las Fuerzas Armadas? Cómo en Cauca, por ejemplo, hay más bombas de gasolinas que carros, cómo en los sitios donde hay más militares, donde más laboratorios de cocaína hay y nunca los detectan. De vez en cuando, obviamente, dan un positivo, porque me imagino que el mismo, si hay militares corruptos, le dirán al capo, venga, entrégueme una tonelada para yo mostrar un resultado, hermano. Entonces, cuando dicen, incautamos una tonelada o 2.000 kilos, etcétera, pero pasan 1.000 toneladas. Entonces pueden incautar y decir, no, no, es que este fue el año de más incautaciones, 100 toneladas, pero pasaron 1.000. Y eso es lo que está haciendo muy rico a esos narcotraficantes y ha generado tanta violencia en Colombia. En fin, los dejo, vamos a seguir luchando con la verdad en la mano, que eso es lo más importante. Entonces, muy entusiasmado para que en la próxima marcha salgamos a decirle al señor Duque, tenga dignidad y renuncie. Su cargo es indigno, está untado de narcotráfico y de muerte. Gracias.